el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y eso es de lo que hoy vamos a hablar. Los invito a que por favor vayamos a Primera de Reyes 11, capítulo 11, del 1 al 3. Pero los que tienen la Biblia de papel, me gustaría que me ayudaran a ver qué título le dan a este pasaje bíblico. Alguien que me ayude, por favor. Dice apostasía y dificultades de Salomón. ¿Pero qué es apostasía? Dice, según el diccionario bíblico, es el renunciamiento voluntario a la fe en Cristo. Palabra que en griego es compuesta de apo, que es caer, alejarse de, y éstasis, que es rebelión, estasis. O sea, les voy a deletrear porque no es éstasis con X, sino con S todas. ¿Listo? Leamos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 11. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues, tristemente, se juntó Salomón ¿con qué? Con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300, conmigo por favor todos, y 300 concubinas. ¿Y qué pasó? Sus mujeres desviaron su corazón. Ustedes no se imaginan lo que yo sentí cuando leí esta palabra. Y cuando Dios me decía, vea la vida de Salomón. Este año el pastor Aninita en una de las prédicas contaba cómo Salomón, al verse delante de Dios, lo único que le pidió, habiéndole podido pedir riqueza, habiéndole podido pedir, no sé, que le diera muchos bienes, bueno, riqueza, que le diera la mujer más bella, que le diera posesiones, que él le pidió sabiduría. Y Dios, por eso, ¿qué dio? ¿Qué le dio? ¿Qué le añadió? Riquezas, poder, un gran liderazgo. ¿Y qué le pasó a Salomón? Aquí, ¿qué es lo que dice su palabra? Dice que su corazón fue desviado. ¿Por qué? Porque amó a otras mujeres. El libro de los Reyes cuenta la historia de aquellos hombres que gobernaron Israel y cómo influyeron en la vida de sus súbditos, ya sea para bien o para mal. En Primera de Reyes y Segunda de Reyes podemos ver esto. En el primer libro de Reyes, como en el segundo, podemos apreciar las buenas y las malas acciones que estos hombres cometieron a lo largo de sus respectivos gobiernos. La historia de estos hombres, definitivamente, Dios no nos la cuenta en la Biblia porque sí, sino porque Él tiene un propósito con esto. Están tal como sucedieron, las cuales nos dejan muchas lecciones prácticas para nosotros hoy en día. De hecho, toda la palabra de Dios es la que nos sirve, es nuestro manual para saber cómo llevar nuestra vida. Uno de los casos que más me impacta es el que les acabo de leer y de lo que les decía ahorita. Un hombre que a pesar de tener una gran sabiduría de parte de Dios, tristemente se dejó influenciar por sus sentidos, por su concupiscencia, las mujeres. En esta mañana no quiero que nadie me conteste, pero cada uno revisémonos pensemos, cuál es nuestra concupiscencia. ¿Qué es lo que más se nos dificulta trabajar en nuestras vidas? No sé, tal vez no sea un pecado como de pronto el que tuvo Salomón de infidelidad.
de tener varias mujeres, o de pronto el tuyo es algo que tú puedes decir, ay no, para mí la mentira, la ira, el enojo. ¿Ustedes sabían que esas pequeñas cosas pueden hacer que yo caiga y que rompa mi relación con Dios? Quiero decirte que sí, que si no trabajamos en eso día a día, que si no buscamos la presencia del Espíritu Santo, créeme que podemos llegar a caer. Me impacta porque después de ser un gran líder, un hombre de Dios que amaba la presencia de Dios, pues fue quien motivó al pueblo de Israel para que se apasionaran por la presencia de Dios, quien trajo el arca del pacto al templo. O sea, Salomón no fue cualquier persona. Además era el hijo de David. Pero algo que también me impacta, y lo hablaba con mi esposito, es que el mismo pecado de su papá fue el mismo pecado que él tuvo. Dos hombres de Dios, dice la palabra de Dios que David, su corazón era conforme al de Dios, que él amaba a Dios de una manera impresionante. Y estoy seguro que si tú hoy estás aquí es porque amas a Dios de una manera impresionante, ¿o no? ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Pero un día fue Salomón perdiendo la noción de Dios a tal grado que se desenfrenó en hacer alianzas con mujeres paganas y aceptar sus cultos idólatras. Un día, por de pronto yo dejarle un dulcecito a una compañera y ser amable, puedo hacer que mi generación entera sea derribada y destruida. Por un día, yo tener un momento de ira, de mal genio, de ira. Dicen que los casos más fuertes de ira ha hecho que mujeres maten a hombres, o hombres a mujeres, no sé. Por un día, por decir una mentira, puedo hacer que mi negocio se caiga, o que mi empresa se caiga, o por hacer un negocio mal hecho, que todo se venga al piso. Dice que todo eso fue tan poderoso que una nación que estaba bajo su cargo se dividió y decayó. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como padres al educar a nuestros hijos? Hoy lo pienso ya que veo dos preciosos chiquitines que tengo que amo con todo mi corazón. Y la responsabilidad tan grande que tengo de no fallar y no caer es muy grande. Y esto me hace pensar en un caso que me causó también dolor, así como la vida de Salomón, y es de alguien que conocemos muy cercano. Y es de una persona, de una familia que iba a la iglesia donde nos congregábamos. Este hombre, un hombre que Dios le había dado un hogar muy bonito, que tenía sus hijos, le había dado la provisión, la visión para tener un gran negocio, tiene una droguería, un punto de droguería. Pero un día, que no está mal, y como hijos de Dios creo que Dios nos puede bendecir en sobreabundancia, él quiso ensanchar su negocio. Y este hombre empezó a trabajar y a poner más puntos de droguerías en la ciudad. Y gracias a Dios que empezó a crecer, perdón. Pero resulta que este hombre un día empieza a dejar de ir a la iglesia el domingo porque hay que trabajar. Empieza a quitarle tiempo a sus hijos porque hay que trabajar, porque hay que hacer crecer el negocio. Y así sucesivamente. Hasta que este hombre empezó a ser demasiado próspero, gracias a Dios, tiene varios puntos de farmacias, de droguerías, pero un día
Un día, sus sentidos fueron alterados y cayó en infidelidad. Y resulta que este hombre pues se fue con una muchacha mucho más joven, su hogar se destruyó, obviamente nunca más volvió a la iglesia, se apartó totalmente de Dios. Y este hombre le decía a alguien muy cercano, le decía, y hoy en día, no, lo peor de esto, discúlpeme, resulta que este hombre le compra apartamento a la persona con que él estaba, le compra carro, bueno, en fin, y un día él llega a este apartamento donde los dos ya compartían y encuentra a la mujer con otro hombre de su misma edad. Y este hombre siente que su vida se va al piso. Se da cuenta todo lo que tenía. Se da cuenta que había dejado a sus hijos, a su esposa, que no de nada le servía tener dinero. Y una de las cosas que más me impacta que nos decía era, hoy en día tengo la última camioneta Porsche y mis hijos no se quieren ni montar en ella. Y asimismo hablábamos en estos días y compartíamos con los pastores y compartíamos en el retiro que tuvimos a final de año de liderazgo. Qué fácil es o enfocarnos en otras cosas, quitar la mirada de Dios. Y sí, a veces anhelamos tener grandes riquezas, anhelamos tener lo que el otro tiene, anhelamos y nos olvidamos anhelar más bien lo más importante que es la presencia de Dios. Anhelar lo más importante que es que Él venga y obre en nuestras vidas. Y esto también me hacía pensar en algo y quiero que hoy ustedes conmigo piensen también en esto. Pensemos en nuestra familia, en tus hijos, en lo que Dios te ha dado este año. Te pregunto, ¿te ha faltado el alimento? ¿Te ha faltado la provisión? Yo, cuando preparaba este mensaje, yo le daba gracias a Dios por mi esposo, por mis hijos, porque me impactaba el mensaje que nos daba el pastor antes del 24 de diciembre, el último mandamiento. Y a veces somos tan desagradecidos. Él decía, agradezcamos lo que hoy en día tenemos. Yo hoy doy infinitas gracias a Dios porque, gloria a Dios, tengo el hogar que siempre soñé, los hijos que siempre soñé, mis padres, todo lo que tengo, pero a veces nos fijamos en lo que tienen los demás. ¿Y saben qué? No quiero perder nada de lo que Dios me ha dado. No quiero perder el ministerio que el Señor nos ha dado. No quiero perder el hogar que Dios nos ha dado. No quiero perder a mis hijos. Pero sobre todo, no quiero perder mi comunión con Dios. Porque sin Él no somos nada. La historia misma que nos muestra la palabra de Dios nos recuerda cuál vulnerables somos los seres humanos. Tal parece que es una tendencia humana con la que hemos de estar conscientes de ella y enfrentarla con ayuda. Solamente lo podemos hacer del Espíritu Santo. Antes de comenzar el mensaje, yo decía, wow, cómo Dios ha venido hablando y como yo decía, uy, sí, vamos todos por el mismo. Ayer me sirvió la palabra de Dios que me dio Albertico porque yo decía, uy Dios, yo sí tengo tu favor y tu gracia, misericordia, Señor, cuando esté hablando de tu palabra. Y lo importante que es tener el Espíritu Santo en medio de nosotros, porque sin Él no vamos a poder lograrlo. Por eso es que es importante también tomar lección de lo que les sucedió en el pasado a estos personajes de la Biblia para que preveamos nosotros las consecuencias. Por eso no es casualidad que el Señor haya dejado en su palabra
esto plasmado, lo que hemos acabado de leer. Pero miremos lo que nos dice Pablo. Ay, a mí me encanta Pablo. En 1 Corintios 10, del 6 al 14. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos, ayúdenme, ¿vale? Ni seamos idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Ni qué? Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Ni qué? Gracias a Dios en esta iglesia no sucede esas cosas, ¿cierto? Nunca murmuramos. Como algunos de ellos murmuraron y perecieron, por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, ahora sí, perdón. Otra vez, leamos desde el 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron con el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso? Para que podáis soportar. Por tanto, ¿qué? Amados míos, huid de la idolatría. Huyamos de caer en tentación. Huyamos. ¿Saben que la idolatría no son solo las imágenes? Los que hemos ido en cuenta sabemos que la idolatría es el dinerito, el mamón ese. Que la idolatría puede ser una mujer, un hijo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Huye. Cuando sientas eso, huye, no te dejes. Pilas, está diciendo Dios. Yo creo que ahí el apóstol Pablo, sí. El apóstol Pablo, yo creo que estaba diciendo pilas. Estaba diciendo a la iglesia de Corinto, pilas. Y hoy Dios te está diciendo pilas, está alerta. No creas que porque vienes a la iglesia, no creas que porque amas a Dios, no vas a ser tentada o tentado. Qué fácil puede ser olvidarnos quién es Dios y quiénes somos nosotros con el día a día. Cuando nos metemos en el trabajo, en los hijos, no sé, en el estudio, en las diferentes circunstancias, aún nos podemos olvidar quiénes somos. ¿Quién soy yo como hija de Dios? Olvidamos de lo que hemos venido a hacer a este mundo y hacia dónde vamos, que es nuestra salvación y nuestra vida eterna. En un mundo lleno de tecnología y grandes distractores, que gloria a Dios hoy lo podemos usar para extender el evangelio de una manera impresionante, como son las redes sociales y todo eso, pero a veces nos pueden robar mucho tiempo. Y créanme que esta palabra me toca primeramente a mí. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces a mí, aún teniendo un tiempo con Dios, ayer Moniquita decía, la pastora Mónica decía, yo saco el celular de cuando estoy con mi tiempo con Dios. Podemos pasar más horas viendo Instagram, Facebook, que teniendo tiempo con Dios. Y esto me toca mucho porque les confieso que soy una de las que le encantan las redes sociales. Y, perdón, es que no sé cuánto tiempo no veo, no importa, que no me quiero extender eso, por eso me distraje porque miré y no, pero bueno, ya, perdón.
Podemos tener grandes distracciones, podemos fácilmente comenzar a fijar nuestra atención a cosas diversas que lejos de edificarnos, nublan nuestro entendimiento. Fijémonos bien, hay cosas, situaciones o personas que realmente no nos convienen y que en cierta manera están ejerciendo una poderosa influencia sobre cada uno de nosotros. Entonces, pilas también con quién andamos, que lo que vemos, que lo que alimentamos nuestra mente, que lo que pensemos que es lo que no nos conviene ver, hacer o tolerar hoy mismo. Porque a veces ya nos acostumbramos. No, pues ese como ya dice groserías, pues yo estoy con él, pero yo estoy con él, no me importa, yo lo puedo tolerar. Eso no me va a pasar, yo no me voy a untar o a contaminar gracias de eso. Entonces, tengamos cuidado también de eso. Hoy es el tiempo de pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué cosas no nos están dejando tener una comunión con el Señor. O como también veíamos con el pastor Alberto, aún pecados que ni siquiera nosotros los percibimos o lo sabemos que lo tenemos. Pecados ocultos. Pero también hay pecados que solo nosotros y el Señor conocemos. Entonces, pidámosle a Dios que nos revele. Y algo que me encanta y que durante todo este año, en muchas de las prédicas, y yo creo que seguiremos hablando de eso, y que el pastor nos hablaba mucho, es sobre el tema de obedecer. Y les pregunto, ¿qué es obedecer? Muy bien. Oír y hacer de todo corazón. ¿Cuándo? Mañana. Ahora. Si estamos escuchando esta palabra y tú dices, no, yo puedo controlar. Yo puedo manejar este pecado, esto no me afecta a mí. Pero hoy Dios nos está diciendo, obedece. Dice el pastor Aníbal, obedezca, papito. Obedezcamos a lo que dice la palabra de Dios. Cuidado, no nos dejemos influenciar por lo que ven nuestros ojos, por lo que atraen nuestros sentidos, por la influencia de costumbres vanas. No, como eso es una costumbre de la familia, normal. Si no nos cuidamos bien, las apariencias pueden conducirnos a la derrota. Eso también es algo importante y lo hablábamos también con nuestros pastores. ¿Tienes una dificultad? ¿Realmente tienes un pecado con el que tú luchas y que tú sientes que con tus fuerzas no puedes? Claro, tu primera fuente debe ser el Señor. De ir a decirle, Dios, aquí estoy, ayúdame. Pero tú también tienes una herramienta poderosa que tiene nuestra iglesia. Y es que tienes unos líderes preciosos que te pueden ayudar, que yo sé que no te van a juzgar y que te pueden colaborar con esa situación que tú estás viviendo. No te quedes callado. ¿Tienes un problema con tu esposa? Busca a tu pastor, que tu primera opción obviamente sea Dios, pero busca a tu pastor, busca a tu líder. No te quedes callado, por favor. Tú puedes servir, te pueden servir de base para que después pierdas la noción de Dios. O sea, si tú no haces lo que yo te dije anteriormente, o sea, que no nos dejemos influenciar, que no dejemos atraernos por nuestros sentidos, que estemos pilas, que estemos siempre mirando. Si no haces estas cosas, puedes perder la noción de Dios fácilmente, de tu identidad celestial, de tu misión y aún, fatalmente, de tu destino eterno. Yo esta mañana le decía a Germán, amor, ¿será que Salomón está en el cielo? ¿Será que Salomón sí se alcanzó a arrepentir? Yo creería que sí, que cuando lleguemos al cielo Él esté allá. No pienses que a ti no puede sucederte esto, porque sabes, o sea, el que puede decir, no, yo no peco, o no, yo estoy tan firme aquí donde estoy paradita que yo no me caigo. Yo quiero decirte que hay que tener cuidado porque eso puede ser autosuficiencia. Trabajar todo en tus propias fuerzas. No, yo no necesito a Dios para
para poder salir de esta situación que estoy viviendo. Pero quiero decirte que si el hombre más sabio que haya existido en la historia le sucedió, como en el caso de Salomón, ¿cómo no podrá sucedernos a alguno de nosotros? Todos somos hechos del mismo material y tenemos la misma tendencia a fallar. Pero también no nos descuidemos. Una vez cruzamos el umbral de la autosuficiencia, es fácil llegar a la frontera del descuido. No es algo que ocurra de inmediato, sino es progresivo, ¿sí? Obviamente no es que ya uno se caiga, no, sino comienza como el dulcecito. A mí siempre me gusta ese ejemplo que nos da el pastor, porque tú comienzas con un dulcecito, sigues con el otro, hasta que caes en el pecado. Es algo progresivo, unos son rápidos, otros son más lentos, digámoslo así. Entonces también tener cuidado. Y algo que me gusta que dice la palabra de Dios, y es que no olvidemos que nuestra lucha es ¿contra qué? Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Recordemos que nuestra lucha no es carnal, sino es contra huestes espirituales. Pero también dice que estemos alerta. Miremos en lo que dice en 1 de Pedro 5, del 8 al 9. El anterior, no lo dije, es Efesios 6, 12. Para los que toman nota, el que dice que nuestra lucha no es contra sangre. Y vamos a 1 de Pedro 5, del 8 al 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar, al cual resistid firmes ¿en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero recordemos algo, y esto lo vamos a ver en Santiago 1, del 13 al 14. ¿Listo? Ok. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Son nuestras acciones las que nos hacen caer. Dios no nos empuja y el diablo no nos puede obligar. Nosotros escogemos qué hacemos. Sí, claro, el enemigo sí puede minar tu mente con pensamientos diciéndote mentiras. ¿Cómo hazlo? Que eso no pasa nada. ¿Sí? Y bueno, viene algo que me gusta mucho. La verdad, voy a contar una infidencia de un pensamiento que tuve. Cuando mi pastor decía a veces como, es que a veces uno es como bruto, y yo decía, uy, esas palabras es como fuerte, pero quiero decirte que lo encontré en la Biblia. Y yo quedé como, ¿what? ¡Súper! Y miren lo que dice Dios en la palabra en Jeremías 10:14. Y es un versículo que lo dice literalmente. Jeremías 10:14. Dice, todo hombre ¿se qué? Embrutece. Y yo decía, sí, claro. Cuando tú eres tentado, te embruteces con el tema y llegas al pecado. Y la palabra de Dios está diciendo, todo hombre se embrutece. Bueno, ahí está hablando de la idolatría, que dice, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Bueno, hay que ir a encuentro para que nos cuenten un pedacito de ese tema, de la idolatría. Por eso no voy a entrar en ello, solo en la primera parte donde dice, todo hombre se embrutece. ¡Ojo! No seamos, no lo quiero decir porque me parece fuerte, pero no seamos bruticos. No seamos bruticos. Es de vital importancia que cultivemos con mucha intensidad nuestra vida espiritual por medio de la oración, acercándonos a Peniel y la reflexión bíblica, buscando la palabra de Dios para que sepamos discernir que lo que realmente nos edifica nuestra vida y para tener el valor de sacar de nosotros
a aquello que nos perjudica. Recordemos, hoy en día existen bastantes distractores que pueden perjudicarnos mucho. Así que pilas y pensemos siempre que el que está firme, mire que no caiga. Amén. Por eso yo te quiero invitar que te pongas en pie y que cuando ahorita yo te decía, piensa en lo que hoy tienes, en el ministerio que Dios te ha dado, en tu relación que tienes con Dios, que si aún te falta, hoy es el tiempo para que te acerques a Él. Que si tú sientes que ese primer amor se apagó, ¿saben? Así como amar, yo decido amar, pero también decido tener una relación con Dios. Tener una relación con Dios es cuestión de decidir, de obedecer, de decir, ya no más. Que tomes este tiempo para que le pidas a Dios que te hable poderosamente. Piensa en el trabajo que tienes hoy en día, que te lo ha dado el Señor. Pero antes del trabajo piensa en tu hermoso esposo o esposa, si está allí, cógela de la manito, abrázala. En tus hijos, en la provisión que te ha dado. Dios nunca llega tarde, ¿sabían? Y Dios va a traer la bendición este año. Todo lo que te fue quitado, como decía Vilmita, te va a llegar, pero es en el tiempo de Dios. Si tú obedeces su palabra. Porque muchas veces tenemos el conocimiento de la palabra, pero no lo ponemos en práctica. Porque no lo vivimos. Tristemente y con el dolor, hemos tenido 2 amigos, 2 hermanos, que tienen todo el conocimiento de la palabra, que son hijos de pastores y están en proceso de separación, los 2 hijos. Y esto también me impactaba tanto. Yo decía, Dios, ayúdame a estar firme, es en ti, no en mis fuerzas, no en mi conocimiento, no en mis pensamientos, no en mis emociones, porque somos seres a veces muy emocionales, porque hoy yo siento amarte. Traté de hacer lo que decía Mónica, de buscarlo de mañana. Solo Dios sabe, y los que me conocen, lo que me cuesta, porque amo dormir, yo creo que más que comer. Y yo me senté esta mañana y decía, Dios, aquí estoy. No sé por qué me escogiste a mí para hablarle a tu iglesia, habiendo personas, pensé en ese momento, mejores que yo, en conocimiento, en experiencia. Pero a Dios le plació que fuera yo la que te trajera hoy este mensaje. Y hoy Dios te está diciendo, ten cuidado, no descuides mi relación, esfuérzate, sacrifícate, porque yo te daré lo mejor.